8 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bueno, vamos a charlar con nuestra entrevistada del día de hoy. La semana pasada el Gobierno Nacional reglamentó la ley de enfermedad celíaca y por eso hoy vamos a charlar, vamos a conversar con Paula Cabrera, que es licenciada en nutrición, especialista en enfermedad celíaca y trastornos relacionados con el gluten, y también es codirectora de Nutrir Gluten Free. Hola Paula, ¿cómo estás? Carito Murici te saluda, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarse. Muchas gracias a vos por atendernos. Y bueno, más o menos como para ponernos, digamos, a tono y al día con lo que tiene que ver con la celiaquía, quería preguntarte y que nos cuentes, si te parece, qué es, ¿no? Para empezar por alguna punta, digamos. Exacto. Bueno, la celiaquía es una enfermedad que tiene una base autoinmune, que se manifiesta en algunas personas que tienen intolerancia al gluten, que es una proteína que se encuentra en algunos cereales como es el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Entonces, en algunas personas predispuestas genéticamente, cuando consumen gluten, se genera toda una reacción inmunológica, inflamatoria, que termina de alguna manera lastimando o lesionando el intestino, y que tiene un tratamiento que es 100% nutricional o alimentario, que al excluir el gluten de la alimentación las personas mejoran 100% toda esta sintomatología que pueden presentar a raíz de la celiaquía. Paula, bueno, recién mencionabas que se daba en personas con cierta predisposición genética. Exacto, sí. O sea que esto no, digamos, tiene que haber sí o sí una cuestión genética ahí, o se puede prevenir, le puede pasar a cualquier persona. Sí. Bien, está perfecta la pregunta. En realidad, la base de la celiaquía es autoinmune. O sea, si una persona es genética. Si una persona no tiene los genes para enfermedad celíaca, no va a desarrollar esta condición. Bien. Ahora bien, que uno tenga los genes no significa necesariamente que vaya a ocurrir, ¿no? Tienen que darse otras situaciones. Como obviamente, pasa con cualquier otro. De gluten, sí. Exacto, la ingesta de gluten y algún otro gatillo que nosotros lo llamamos gatillo ambiental, ¿no? A veces, no sé, situaciones de estrés, todo lo que ahora se está hablando mucho en estos tiempos relacionados con la microbiota, algunas infecciones intestinales en edades tempranas. Bueno, hay muchas situaciones que pueden también ser como gatillo. O sea, los genes tienen que estar, pero no es lo único que tiene que ocurrir para que esa persona desarrolle celiaquía. ¿Cuáles son los principales síntomas de la celiaquía? Y en el caso de presentarlos, ¿no? ¿A qué profesional hay que recurrir, Paula? Perfecto. Mira, los síntomas en esta época, digamos, sabemos que la celiaquía tiene múltiples formas de presentación. De hecho, en algunos momentos se la conocía como la enfermedad camaleónica, ¿no? Porque podía ir desde personas que no tienen ningún síntoma y que el hallazgo es accidental, quizás cuando le realizan alguna endoscopía por alguna otra causa. Tiene síntomas intestinales como el dolor abdominal, la diarrea, la distensión, la inflamación intestinal, y tiene una gama de síntomas que nosotros los llamamos como síntomas extraintestinales, que son propios, digamos, de la malabsorción, como puede ser la anemia crónica, en mujeres sobre todo jóvenes, la presencia de osteopenia o osteoporosis también en edades tempranas. En el caso de las mujeres también puede haber muchas alteraciones ginecobstétricas, desde infertilidad o abortos recurrentes. El aumento de las enzimas hepáticas también puede ser una manifestación. Y después hay que tener en cuenta todo lo que se conocen como grupos de riesgo, que son, por ejemplo, las personas que tienen antecedentes familiares de enfermedad celíaca. Por ejemplo, uno puede tener una hermana, un papá o un hijo con enfermedad celíaca. Eso aumenta la chance de que uno pueda presentarlo. Y algunas otras enfermedades autoinmunes, como puede ser la diabetes tipo 1, el hipotiroidismo de Hashimoto, también están bastante asociadas. Frente a la presencia de algunos de estos síntomas o a las sospechas de que uno pueda tener celiaquía, o a veces muchas personas refieren que cada vez que comen harinas, es muy clásico en el consultorio, ¿no? Cada vez que como harinas me hincho, me inflamo, me distiendo. Bueno, consultar con su médico clínico o con un médico gastroenterólogo específicamente, digamos, sería mejor, como para que puedan
evaluarlos y bueno, eventualmente pedir los estudios que sean necesarios. Hablábamos en el comienzo, cuando estaba presentando, de la reglamentación de la ley de enfermedad celíaca. ¿Cuáles son, ya para meternos de lleno en este tema, los objetivos, ¿no?, de esta ley y qué significa para una persona con celiaquía? Mira, la ley de enfermedad celíaca se sancionó en el año 2009, fue como un gran punto de partida de todos los cambios que fueron ocurriendo desde aquella época a esta parte, y tuvo una modificación en el año 2015, en 3 puntos centrales, que es un poco lo que se termina reglamentando hace unos días. La realidad es que la ley es muy interesante porque declara, o sea, pone a la celiaquía como una cuestión de interés público, declarándola importante en todo lo que tiene que ver con la atención médica, con la capacitación, con la investigación relacionado a esta condición, y también todo lo que tiene que ver con el acceso por parte de personas celíacas a los alimentos. Respecto puntualmente a las modificaciones a la reglamentación, perdón, que salió hace unos días, el foco lo ponen en 3 puntos centrales que tienen que ver primero con el tema de el tema de la obra social. Sí. Exactamente, con la cobertura que tienen que brindar las obras sociales y prepagas en términos de conceptos de alimentos como forma del tratamiento. Y lo que determina es la forma en que eso se va a hacer, porque está ocurriendo ya desde hace varios años que se hace como un reintegro para los pacientes celíacos, las distintas obras sociales o prepagas, pero digamos no estaba determinado exactamente cómo hacerlo. Ahora se definió que eso se va a ir en consonancia con el precio de la canasta básica que se publica, digamos, que se publica regularmente, y eso, el reintegro va a corresponder al 27.5% del valor de la canasta básica de alimentos. Y esa actualización de precios, de ingresos, de reintegro, se va a hacer cada 6 meses. Y eso se definió porque no estaba definido, se hacía cada tanto en los años y el valor se iba como desactualizando un montón. Entonces eso es uno de los puntos quizás más importantes que surgieron a partir de esta reglamentación. Paula, bueno, antes que nada, Víctor Timoneda es mi nombre, te saludo. Y acerca de esto que decías, porque a ver, más allá de que la ley ya existía desde el 2009, que hubo esta modificación en el 2015 donde se amplió el listado de alimentos, siempre fue esa disyuntiva cuando uno lo veía, inclusive en las góndolas del supermercado, el tema precios, y recién lo aclarabas que esto es el gran cambio de la ley, porque si vos ves un producto sin gluten en el supermercado, va a costar más que un producto que podamos consumir habitualmente y que no sea específico. Sí, exactamente. Ese es un problema, digamos, histórico, podríamos decirlo de alguna manera, en relación a los productos libres de gluten, ¿no? A los productos específicos, porque cuando hablamos de alimentos libres de gluten, las frutas, las verduras, la carne que comemos todos, son sin gluten, pero hay productos específicos como, no sé, panes, harinas, algunas galletitas, por mencionar algunos productos específicos, que la diferencia de precios es realmente abismal, más de 3-4 veces, y en algunos alimentos un poco más. Con lo cual, brindar como esta cobertura con valores actualizados a los tiempos que están corriendo, ya hace una diferencia bastante importante en términos de poder, digamos, acceder de mejor manera en cuestión de costos a los alimentos. Te consulto. También es real que quisiera hacer un comentario respecto a eso, que en estos últimos años la disponibilidad o la variedad de alimentos disponibles libres de gluten ha crecido un montón. Entonces también el hecho de que haya un poco más de oferta para las personas celíacas también permite que haya, si bien con un costo un poco más alto, uno puede elegir entre distintos alimentos similares con precios distintos. Antes era muy poco lo que había y eso también generaba como una especie de abuso en términos de precio, ¿no? Te consulto si la ley involucra también el tema medicación para lo que es un tratamiento. Sí, ese es otro de los puntos como también que estábamos esperando quienes atendemos pacientes celíacos en relación al tema de la declaración
de si un medicamento tiene gluten o no tiene gluten. Y eso es una cosa que tienen que los laboratorios empezar a presentar en los envases de sus productos, y el alimento el medicamento justamente tiene que tener indicado libre de gluten o este medicamento contiene gluten. Claro. Esa quizás es una también dentro los alimentos tienen una buena certificación y el logo Sintac es muy seguro para todos aquellos que lo tienen identificado, el loguito de las 3 espigas, pero el tema de los medicamentos, sobre todo los medicamentos que uno toma en forma crónica, era un gran pendiente en términos de certificación correcta, como que presentan o no presentan gluten. Cuando uno toma un medicamento crónico, todo el tiempo está pudiendo ingerir algo de gluten porque se usa mucho como excipiente. Ahora, hoy por hoy se usa más se usa el almidón de maíz más que el trigo como excipiente, pero bueno, antes, hace un tiempo, era bastante frecuente su uso. ¿Y qué tema el menú obligatorio, digo, que se cumpla realmente? ¿Dónde se van a aplicar? Imagino que en distintos restaurantes y demás, de tener un menú específico para la persona celíaca, porque habitualmente nos encontramos, abrimos la carta y es la comida que habitualmente se puede consumir y que seguramente trae harina. Hoy creo que la gran mayoría de los restaurantes, lo primero que te traen es un pan, lo primero que te traen es una carta en donde está llena de harinas. Sí, tal cual. Y ese es el tercer punto que plantea esta reglamentación, todo lo que tiene que ver con aquellas instituciones o establecimientos en donde se ofrezcan alimentos. De alguna manera todos deberán tener por lo menos alguna opción o ofrecer alguna opción libre de gluten, con distintas variedades, porque se pueden elaborar, digamos, en la propia institución, si es que esa se puede hacer en forma segura, y si no, eventualmente se pueden como tercerizar a través de algunas empresas que manejan alimentos, digamos, ya envasados en forma segura, porque están habilitadas las instituciones para hacerlo de esa manera. Así que yo creo que es una de las mejores noticias que hemos recibido, digamos, quienes atendemos a pacientes celíacos. Bueno, yo de hecho también soy celíaca, por eso también la he recibido muy alegremente a esa noticia, porque es lo que más, lo social, el hecho de salir a comer afuera o no sé, ir a un bar o a tomar algo, es una de las grandes dificultades, como vos bien mencionabas, para los pacientes celíacos. Eso también va a implicar una capacitación por parte de las personas que tienen que hacerlo. Esa capacitación va a estar basada en unas guías de buenas prácticas alimentarias que también forman parte del Programa Nacional de Enfermedad Celíaca. Eso seguramente lleva un poco de tiempo, pero bueno, hemos avanzado un montón en estos últimos años respecto a todo lo que tiene que ver con la enfermedad celíaca, desde la disponibilidad de alimentos, desde el reintegro por parte de las obras sociales como forma de pago de tratamiento, lo que estamos hablando recién, ¿no? El tema de los medicamentos y el acceso con mayor tranquilidad y con mayor disponibilidad de alimentos libres de gluten en lugares para ir a comer, en bares, en restaurantes, en clubes, en todos esos lados. Paula, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué bien. población en nuestro país está afectada por esta enfermedad? Mira, las estimaciones de presencia de enfermedad celíaca en nuestro país y a nivel mundial se estiman entre un 1% a un 2%, ahora cada vez más pasando al 2%. Esto sería una persona cada más o menos 100, una persona celíaca por cada 100 habitantes, ¿no? El número es bastante alto y la frecuencia de enfermedad celíaca es una enfermedad bastante prevalente, sobre todo en personas también. Lo que aumenta un poco el diagnóstico en estos últimos años es lo que charlamos al principio de todo lo que son los síntomas extraintestinales. Sí. Quizás si una persona tiene, no sé, Y diarrea, dolor estos rápido. ¿Estos números se han incrementado en los últimos tiempos o se mantienen? Sí, se han incrementado levemente. O sea, hasta esto que te decía, hasta hace un tiempito era una persona cada 100, hoy estamos más cerca de 2 cada 100, Del 2. que así parece medio poco, pero a nivel poblacional es un número interesante. Y hay muchas personas que faltan diagnosticar, ¿no? Claro, Entonces, eso te iba a decir. Y esto tiene que ver con que se ha, digamos,
perfeccionado el diagnóstico? Sí, un poco, más que perfeccionar el diagnóstico, porque digamos cuando uno sospecha que un paciente puede tener enfermedad celíaca, los médicos lo que suelen hacer es pedir unos anticuerpos específicos para eso. Si esos anticuerpos vienen altos, bueno, tendrán indicación de hacerse la endoscopía con toma de biopsia. Y eso está muy claro y se conoce y funciona muy bien. Quizás el mayor, lo que ha generado ese mayor incremento de diagnóstico tiene que ver más con conocer otras formas de presentaciones, toda la extraintestinal, y desde ya hace varios años también sabemos que la enfermedad celíaca no es una enfermedad pediátrica, sino hay mucho diagnóstico también en personas adultas ahora. Sí, entonces, y alguien puede tener enfermedad celíaca, digamos, y no tener síntomas claros. Sí, la enfermedad celíaca, la sintomatología, el espectro, digamos, es amplísimo, desde no tener ningún síntoma a tener algunos síntomas inespecíficos, a veces como y me diciendo, o tengo malestar abdominal, pero algunas veces, y a otros pacientes tienen síntomas muy, muy floridos, ¿no? Entonces, es muy variable toda la amplia gama de sintomatología. Vos te dabas cuenta de determinados gatillos en relación a la enfermedad, y en uno de ellos hablaste del ambiental. ¿Lo querés explicar un poquito mejor a esto? ¿Cuál sería la influencia del gatillo ambiental en esta enfermedad? Claro, es que de alguna manera la enfermedad celíaca lo que tiene es toda una respuesta de nuestro sistema inmune que termina, digamos, generando dos situaciones, básicamente, aumentando los anticuerpos y generando esa lesión en el intestino. La genética sola o la ingesta de gluten sola por sí misma no podrían explicar el desarrollo de la celiaquía. Hay algo que genera, además del gluten y la genética, la activación, por decirlo de alguna forma, de nuestro sistema inmunológico para que gatille toda esa respuesta, como esa respuesta de defensa frente a algo que le está haciendo mal. Sí. Y dentro de eso se postulan algunos como, esto que te decía, el gluten, la microbiota, que hoy está muy de moda, o también el tema de algunas infecciones intestinales en edades muy tempranas, es uno de los factores que más se está estudiando, pero se desconoce, o sea, son algunos resultados que empiezan a obtenerse a partir de algunos estudios, pero tampoco está tan claro. Paula, vos dabas cuenta cuando hablaba de algunas de las modificaciones de la ley, esto de las obras sociales, que decía que lo que se perfeccionó es de alguna manera el porcentaje y la cantidad de tiempo a través del cual se cobraba. Lo que cabe inferir de que las obras sociales ya se estaban haciendo de alguna manera a cargo de esto. ¿Esto era así o las obras sociales tendían a esquivar el bulto, como decimos en el barrio? ¿Cómo estaba funcionando esto? Mira, es muy, muy variable. Sí, lo que se había establecido en un monto mensual que se iba actualizando cuando se actualizaba, digamos, sin un procedimiento, sin un protocolo, digamos, de actualización, y tampoco sin un protocolo de cobertura específica, digamos. Eso quedaba medio como a criterio, por decirlo de alguna forma, de las obras sociales. Entonces cada uno establecía su metodología, mucho se dificultaba, digamos, no era muy fluido, algunas más que otras. De alguna manera esto lo que viene es como a decir, bueno, hay que manejarse todas las obras sociales y todas las prepagas de esta manera. Entonces el monto anterior era creo de 2.600 pesos y ahora está en 7.800, algo así. Hola, ¿qué tal? Paula, bueno, te agradecemos mucho este contacto. Además, para charlar sobre esta ley de enfermedad celíaca, decíamos que se reglamentó la semana pasada, muy importante para tener en cuenta y para poder ampliar mucho más la información, y ha sido un placer entonces charlar con vos. Te agradecemos mucho este tiempo que nos dedicaste. Muchas gracias, hasta luego. Chau, hasta luego. Hablamos con Paula Cabrera, licenciada en nutrición. Ella es especialista también en enfermedad celíaca y trastornos relacionados con el gluten, y es